Buenas tardes, profesor Morales Carmona Miguel Ángel. Somos el equipo 1 que está conformado por Taylor López José Antonio y su servidor Cordero Romero Miguel Ángel. Bien, el primer proceso del que hablaremos será el de fundición, el cual la definición nos dice que consiste en vaciar metal fundido en la cavidad de un molde, donde al solidificarse adquiere la forma de la cavidad. Esto quiere decir que adquiere la forma del hueco que tiene el molde. Después hablamos de lo que sería qué materia prima se utiliza para este proceso. Se utilizan metales puros, en primer lugar, ya sea que solamente el metal puro darle forma o crear aleaciones. Los metales que más se utilizan pues son el aluminio, hierro y tungsteno. Herramientas o equipos que se utilizan para este proceso. Bien, se utiliza lo que sería el proceso de molde permanente, el cual sería hueca, a presión, centrífuga, bordado, impresor y semisólida. Y cuando hablamos del proceso molde desechable, es en arena, en cáscara, de modelo desechable, de yeso, de cerámica y de revestimiento. Una de las variables del proceso que son importantes es la fórmula del tiempo de solidificación, que es igual a C, donde C es una constante que refleja el material del molde, las propiedades del metal, incluyendo lo que es el calor latente y la temperatura. Todo esto multiplicado por volumen sobre área de la superficie, y esto elevado a n, donde n es el parámetro que tiene un valor de entre 1.5 y 2, pero por lo general se considera 2. A continuación vemos las temperaturas de solidificación, y como ejemplos hablaremos de lo que son las temperaturas de solidificación de los metales puros que vimos en la columna de materia prima. En primer lugar tenemos al aluminio, el cual se solidifica a 660 grados centígrados o su equivalente de 1220 grados Fahrenheit. Después tenemos al hierro, que se solidifica a 1537 grados centígrados o su equivalente de 2798 grados Fahrenheit. Y en tercer lugar tenemos al tungsteno, que se solidifica a 3410 grados centígrados o su equivalente 6170 grados Fahrenheit. También es importante hablar de los efectos de las velocidades de enfriamiento. De las velocidades del orden de 10 al cuadrado K sobre S, en estructuras dendríticas gruesas con un gran espaciamiento entre los brazos de las dendritas, lo cual producen estructuras dendríticas gruesas con un gran esparcimiento entre los brazos de las dendritas. Ahora, si las velocidades de enfriamiento son mayores del orden de 10 a la cuarta K sobre S, la estructura se vuelve más fina, con un espaciamiento menor entre los brazos de las dendritas. Y para terminar, pues con este proceso vemos en la columna de productos terminados, pues un ejemplo de fundición. Luego, en la figura 2 se mencionan las partes fundidas de un automóvil común, los cuales son caja del alternador, parrilla, bomba del agua, poleas, múltiples de admisión y escape, ruedas, freno de disco, monobloque del motor, pistón, caja de la transmisión, manijas o puertas, seguros, rotores de freno, cilindros de freno, las placas y caja del diferencial. Y pues esos son algunos ejemplos de lo que sería las partes fundidas de un automóvil común. A continuación, mi compañero Taylor López José Antonio les hablará lo que es el proceso de forja.
Bueno, ahora voy a explicar el proceso de forja. Este proceso se define como la deformación plástica a través del calentamiento del material para hacerlo más dúctil y se moldea a través de aplicación de fuerza. Actualmente la materia prima que viene a ser los metales, los más usados son el aluminio y el acero. Las herramientas que se utilizan es un yunque, que es donde se moldea el metal calentado, ya sea con un martillo o también se puede hacer a través de una prensa o martillo neumático. Se tiene un horno, que es donde se calienta el metal, y también se tienen matrices sodados, que son para darle distintas formas al, al metal. En las variables del proceso tenemos que está la fuerza de forjado, donde F nos define la fuerza, como comúnmente denota esta letra. YF viene a ser el esfuerzo del flujo del material. Mu el coeficiente de fricción entre la pieza de trabajo y la matriz. Y R y B son el radio y la altura de la pieza de trabajo. Normalmente para el aluminio se utiliza una temperatura de 200 a 300 grados para calentarlo. Para los aceros de 550 a 750 grados centígrados, y posteriormente, después de esto, se le suele dar un tratamiento térmico a las piezas para aumentar sus propiedades, o en caso de que se tenga que hacer un enderezado de la pieza, rectificado o maquinado como proceso después de la forja. Podemos ver en las imágenes una espada forjada, que anteriormente los herreros se dedicaban a esto, a forjar armas. Y también podemos ver un cigüeñal forjado. Muchas de las piezas que se utilizan en la automotriz, así como en aviación, son forjadas. Eso sería todo por parte de la forja.